uno es parte de la tierra y es sagrado. Uno es sagrado, la gente no valora eso. Todo lo que está sintiendo, lo que está viviendo, es porque el cuerpo existe. Si no existiera, no estuviera sintiendo. Entonces, por eso es importante. Mucha gente se ignora, ¿no? Se ignora su existencia, o sea, se mata vivos. Bueno, algunos están muertos, pero otros no. Dentro de ti hay algo más grande que lo que se imagina. Eso es importante. Nosotros hablamos también la importancia de la responsabilidad de cada individuo. A ver, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Y de dónde vengo? A ver, entonces, asimismo, tengo alguna misión o visión para hacer algo. Entonces, eso, o sea, reflexionar, qué tengo yo y qué tengo que dar, ¿no? Por ejemplo, si yo vine a dar no únicamente material, sino un mensaje, una palabra armonizadora, y no lo estoy ejerciendo. Y seguramente por eso me estoy enfermando, me estoy desarmonizando, desequilibrando, me estoy volviendo X. Son muchos factores que nos indican buscar el camino, no tanto perfectos, sino adecuados de cada individuo. Entonces, por eso es muy importante el diálogo de una cultura a otro, pero sin discriminación, sin crear fronteras, porque hablar de la vida no hay fronteras. ¿Por qué? Porque es así, o sea que el aire es aire en todas partes, donde fueres. Estamos acostumbrados a que no puedo transformarme, o sea que soy así y sigo siendo así. Entonces eso es un esfuerzo para cambiarse. Si nosotros hacemos ese esfuerzo de cambio para transformarse, pues habrá cambio. Si me corta un pie, un dedo, pues tengo que transformar al caminar o algo me pasa en el cuerpo físico. Y entonces, así mismo pasa en la tierra, por ejemplo. La tierra lo que busca es que los hijos de cualquier papá que seas nos reunamos a dialogar para hacer algo por ella. La comunidad del futuro es aprender a convivir con todo lo que nos rodea, ¿no? Con las plantas, con los animales, con los humanos, con diferentes culturas y toda esta cuestión. Muchas culturas expresan la chispa divina, la luz, el alma, bueno, espíritu, toda esa cuestión. Y esa energía, ese valor nunca muere, ¿no? O sea, nosotros le llamamos Anubue o el alma, que nunca ha muerto, viene de no sé a dónde y vive un tiempo ahí dentro de nosotros y después se va y siempre está conectado con uno con el otro. En la filosofía nuestra se basa en los principios de la conformación de la tierra, la creación de la tierra, los principios de valores de la creación de la tierra. Entonces es como el problema del calentamiento global. Entonces, hoy en día el pueblo arhuaco habla cómo ordenar, cómo ajuiciar ese pensamiento. ¿Qué necesitamos hoy en día? La comprensión de nuestros pensamientos y actitudes en todos los seres humanos. El ser humano en el planeta es el más evolucionado de la historia hoy en día. Solo que no sabemos cómo controlar el pensamiento negativo que está dentro de uno. Una mezcla de energías negativas que está en el ambiente circulando. Eso es lo que nos contamina y eso es un mal para todo, ¿no? Entonces es importante ese acercamiento desde la confianza de cada uno y de cada cultura. Y qué puedo apoyar y qué puedo ayudar y en qué sentido lo puedo hacer. Entonces, las nuevas generaciones sería muy interesante que comprenda y entienda estos valores de la tierra. En las comunidades indígenas pues tendrán sus maneras y sus formas de hacer la armonización y sus ofrendas o pagamento le llamamos nosotros. La ofrenda es la reparación, lo que es destruido. ¿Y eso a través de qué? De mi energía o de mis testimonios, perdonar. Esa es una cuestión que es importante que todo el mundo lo hace. Pero perdonar desde su valor, desde su corazón, no de decir de boca afuera, yo te perdono y punto, no. Sino perdonar, un perdón verdadero, desde su valor. El mayor problema de la humanidad
de no escuchar, no le interesa, no escucha, o sea que no va al sentido de las palabras, sino nos entretenemos en la distracción, o sea que ese es el mayor problema de la humanidad en el mundo. Hasta yo, que nos desconecta de la realidad de los valores originales de cada individuo. En el transcurso del camino nos desviamos y también la educación, como nos educan, eso. No nos muestran lo que tienen que mostrar, sino nos muestran otras cosas. Entonces es desvío, ¿no? Y eso es como el encerramiento. O sea, cerrado, uno se vuelve cerrado, no hay una puerta abierta. El sentido de la vida, pues la respiración. Si uno no respira esos dos movimientos y deja de hacer eso, no existe el cuerpo físico. Respira, está respirando muy cortos. ¿Quién? La humanidad. Por la situación en que estamos viviendo, la respiración ha sido más corta, ¿no? O sea, más como de pecho para arriba. Hay que llegar hasta el vientre. Pero también al mismo tiempo hay mucha gente que, como decía anteriormente, se ignora su existencia en la tierra. Y eso es una contaminación. Es una contaminación porque está botando una energía negativa por ignorarse su existencia. Entonces siempre recalco que es importante se valores, autovalor. Eso es importante. No hay que fijarse a nivel material o a nivel físico ni nada, sino al fondo, más allá. Y eso es la que va a transformar a la tierra y la humanidad, no la belleza física. Y no es ese monstruo de nada, sino la riqueza que llevamos dentro de nosotros. Esa es una realidad. Seamos paz en el mundo, pero paz verdadero, ¿no? Y no puede hacer todo un milagro, no. El milagro está dentro de unos. Y el milagro no viene de fuera. Y así que, para adelante, para allá, como dicen, y a vivir la vida con alegría, porque la alegría es la medicina más potente del universo y dentro de la alegría está Dios y dentro de Dios está el alma. Así que, bienvenido. Uray, 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 sito sigaruchi kuna kayari.